Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para adentrarnos en un tema que, seamos sinceros, resuena con la experiencia de muchísimos de nosotros en algún punto de nuestras vidas. Hoy vamos a sumergirnos en esa compleja y a menudo, dolorosa situación de cuando, tras una ruptura, nos encontramos aferrados a nuestro pasado, a ese ex que parece haberse instalado de forma permanente en el rincón más recóndito de nuestros pensamientos. El título de hoy es intencionadamente directo y sospechamos que resonará con la intimidad de muchas de sus vivencias, Kerem y Hande, cuando el pasado se niega a despedirse. A lo largo de este vídeo, exploraremos las intrincadas razones detrás de este fenómeno, cómo se manifiesta en nuestras vidas y, lo que es más importante, las estrategias que podemos emplear para liberarnos de estas cadenas invisibles. Si alguna vez se han sentido reflejados en estas palabras, o simplemente sienten una profunda curiosidad por la complejidad de las relaciones humanas y el proceso de sanación, les aseguro que este contenido está diseñado para ustedes. Y antes de que demos comienzo a este viaje introspectivo, si aún no se han unido a nuestra comunidad, les extiendo una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal y activar esa pequeña campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, y a la vez, nos brindarán un impulso invaluable para seguir creando vídeos que esperamos les aporten valor y perspectiva. Pues bien, adentrémonos en el universo de Kerem y Hande, o más bien, en lo que ellos simbólicamente representan. Ellos son el reflejo de esas personas, esos amigos que todos tenemos, o quizás, de nosotros mismos, que, a pesar de que la puerta de una relación se ha cerrado definitivamente, una parte de nuestra esencia se resiste a abandonar el umbral, anclada en el ayer. Es una sensación equiparable a la de una puerta que se ha cerrado herméticamente, pero nosotros, obstinadamente, seguimos pegados a la mirilla, con la esperanza infundada de que, de un momento a otro, alguien la vuelva a abrir. La pregunta que surge, y que intriga a tantos, es ¿por qué para algunas almas es tan titánico el esfuerzo de soltar? Las razones son múltiples, complejas y profundamente personales, cada caso es un tapiz único tejido con hilos de experiencias individuales. Sin embargo, existen patrones recurrentes, dinámicas psíquicas que se repiten, y hoy nos embarcaremos en el intento de desentrañar algunos de los más significativos. En primer lugar, debemos prestar atención a la poderosa fuerza del apego. El apego es una de las fuerzas más primarias y definitorias de la conexión humana. Creamos lazos profundos con las personas que comparten nuestras vidas, y cuando esos vínculos se ven truncados, es una reacción natural y esperable sentir una profunda herida, una tristeza que cala hondo, e incluso la furia. Pero a veces, esta herida, en lugar de sanar, se convierte en una especie de ancla emocional, una que, paradójicamente, nos impide avanzar, nos mantiene prisioneros de las aguas estancadas del pasado. Puede ser que nuestro ex representara un bastión de seguridad, un faro de estabilidad en un mar a menudo turbulento, o incluso, una versión de nosotros mismos que valorábamos y nos gustaba proyectar. Cuando perdemos esa figura, esa fuente de seguridad, a menudo sentimos que perdemos también una parte fundamental de nuestra propia identidad. En un instinto de supervivencia, aunque sea disfuncional, intentamos aferrarnos a la fuente de esa identidad, incluso cuando ya no está presente, negándonos a reconocer su ausencia. Este aferramiento se nutre del miedo a lo desconocido el miedo a la posibilidad de no encontrar algo mejor, o la aversión visceral a la idea de la soledad. Otra razón fundamental que perpetúa este estado de no superación es la idealización. Cuando una relación llega a su fin, nuestra memoria, en su afán por protegernos o quizás por jugarnos una mala pasada en el proceso de duelo, tiende a ser altamente selectiva. Tendemos a evocar con una nitidez casi cinematográfica los momentos más luminosos, los instantes de felicidad compartida, y, de manera igualmente persistente,
a desdibujar o directamente olvidar los aspectos negativos, las discusiones, las decepciones, las grietas que, en última instancia, condujeron al fracaso de la relación. Nuestro cerebro, en su afán de procesar la pérdida, a menudo nos presenta una versión editada de la realidad. Así, Kerem podría encontrarse reviviendo mentalmente cada uno de los viajes idílicos que emprendió junto a Ande, desestimando o minimizando las interminables discusiones que plagaban el final de cada uno de esos periplos, discusiones que surgían de la fundamental incapacidad para ponerse de acuerdo en aspectos cruciales. Ande, por su parte, podría estar nostálgica por las cenas románticas y los gestos tiernos, pero ignoran. O deliberadamente las noches en las que Kerem regresaba a casa tarde, agotado o ausente, o las ocasiones en las que sus palabras sonaban huecas, carentes de escucha y comprensión genuina. Esta idealización, alimentada por la selectividad de la memoria, crea una imagen distorsionada de la realidad, una que hace que la figura del ex parezca insustituible, un ser único e irrepetible, y que la relación pasada se transforme en un paraíso perdido, un Edén del que hemos sido expulsados injustamente. En la era digital en la que vivimos, las redes sociales desempeñan un papel cada vez más protagónico y, a menudo, destructivo en este fenómeno. Nos encontramos inmersos en un mundo donde la vida de prácticamente cualquier persona, o al menos la versión cuidadosamente curada, seleccionada y filtrada de su existencia, está a un simple clic de distancia. El acto de asomarse al perfil de nuestro ex, de escudriñar cada actualización, cada foto, cada detalle de su vida actual, se convierte en una suerte de tortura autoimpuesta, un ritual masoquista que, lejos de ayudarnos, reabre heridas que intentan cicatrizar. Cada fotografía, cada publicación, cada comentario, puede desencadenar una cascada de emociones, un torrente de preguntas sin respuesta, y una inevitable espiral de comparaciones que nos devuelven una y otra vez al punto de partida. Kerem podría sentir la compulsión de revisar el perfil de Instagram de Ande cada hora, escudriñando sus nuevas fotos en compañía de amigos, y alimentando su ansiedad con la pregunta constante de si está rehaciendo su vida sentimental, si acaso ya ha encontrado a alguien más. Ande, con una metodología quizás más analítica, podría estar buceando en su perfil de LinkedIn, buscando pistas sutiles sobre su progreso profesional y su vida personal. Esta vigilancia constante, este escrutinio minucioso, no solo obstaculiza activamente el proceso de superación, sino que también genera un estado de ansiedad perpetua, alimenta la obsesión y nos impide concentrarnos en nuestro propio camino. La dependencia emocional es otro de los factores clave que explican por qué nos cuesta tanto soltar. Si durante la relación éramos emocionalmente dependientes de nuestra pareja, es decir, si nuestra autoestima, nuestro sentido de valía personal y nuestra percepción de completitud dependían en gran medida de su aprobación y presencia, la ruptura inevitablemente nos deja un vacío abismal. Sentíamos que esa persona nos complementaba, que sin ella, éramos incompletos, menos. Por consiguiente, aferrarse al ex se convierte en una estrategia desesperada por aferrarse a esa sensación de completitud, a esa validación externa que solíamos recibir de forma casi automática. Es como intentar llenar ese vacío insondable con la sombra de lo que fue, en lugar de emprender la búsqueda de nuevas fuentes de satisfacción, de amor propio y de autodescubrimiento. Y, por supuesto, no podemos obviar el omnipresente miedo al fracaso . La idea de tener que empezar de nuevo, de tener que abrirnos a la posibilidad de conocer gente nueva, de enfrentarnos una vez más a la eventualidad de otra decepción, puede resultar abrumadora, incluso paralizante. En este contexto, aferrarse a la figura del ex, incluso en un estado de absoluta no superación, puede parecer una opción más segura, un refugio conocido, aunque no sea el ideal. Es la comodidad reconfortante de lo familiar, lo que ya conocemos, frente a la incertidumbre vertiginosa de lo nuevo, lo desconocido. Entonces, ¿cómo se manifiesta concretamente este estado de no superar en la vorágine de nuestra vida cotidiana?
Los ejemplos son tan variados como las personas que lo experimentan. Puede ser que Kerem sienta la necesidad imperiosa de llamar o enviar mensajes a Ande de forma recurrente, no necesariamente con la intención explícita de reanudar la relación, sino simplemente para saber cómo está, para tantear el terreno, para ver si responde, para mantener algún tipo de conexión, por tenue que sea. O quizás, se ve atrapado en un bucle de conversaciones interminables con sus amigos, reviviendo una y otra vez las anécdotas, los momentos compartidos, incapaz de hablar de otra cosa. Ande, por su parte, podría seguir guardando con celo objetos que le evocan recuerdos de Kerem, o quizás, se pierda en divagaciones mentales, construyendo escenarios hipotéticos en su cabeza de cómo se reencontrarán, de cómo él se dará cuenta de lo mucho que ha perdido. Otra manifestación palpable de esta dificultad para soltar es la resistencia a conocer gente nueva ***. Cuando alguien se presenta en nuestro camino, o incluso muestra un interés genuino, la respuesta automática puede ser un encogimiento de hombros, un escueto «no, gracias, todavía no estoy preparado», o una constante comparación, implícita o explícita, con la figura idealizada de nuestro ex. Es como si el mundo estuviera poblado por un ejército de personas incapaces de alcanzar la estatura que le hemos otorgado a nuestra expareja. Y incluso cuando, venciendo las resistencias iniciales, nos aventuramos en una nueva relación, esa nueva persona se convierte, casi sin quererlo, en un objeto de comparación perpetua, y la relación, de esta manera, rara vez tiene la oportunidad de florecer. La dificultad para deshacerse de recuerdos físicos es también un indicador inequívoco. Fotografías, regalos, cartas, cualquier objeto tangible que les recuerde a la expareja puede ser cuidadosamente guardado en un rincón oscuro del armario, en una caja olvidada, a la espera de un momento en que sintamos que estamos preparados para despedirnos de ellos. Pero ese momento, a menudo, nunca llega. Se acumula el material de recuerdo, y con él, el peso insoportable del pasado, que nos arrastra hacia atrás, impidiendo que avancemos. Pero, y esta es la pregunta crucial, ¿qué podemos hacer si nos encontramos en esta espiral descendente, o si vemos a alguien a quien queremos que está atravesando por esta difícil etapa? Lo primero, quizás, lo más fundamental, es la aceptación La negación, ese velo que nos impide ver la realidad, es el primer y más formidable obstáculo. Aceptar honestamente que todavía no hemos superado a nuestro ex es un paso monumental, un acto de valentía que nos abre las puertas hacia la recuperación. Una vez que hemos dado este primer paso crucial de aceptación, es indispensable establecer límites claros y contundentes Esto implica, en la gran mayoría de los casos, cortar el contacto por completo al menos por un periodo de tiempo prudencial. Sabemos que es un camino arduo, que genera un vacío inmediato, pero es absolutamente necesario para permitir que las heridas comiencen a sanar. Esto se traduce en acciones concretas: dejar de seguir a nuestro ex en todas las plataformas de redes sociales, bloquear sus números de teléfono si la comunicación se vuelve insidiosa, y evitar conscientemente lugares o situaciones donde sepamos que podríamos encontrarnos con él o ella. Enfocarse en uno mismo se erige como otro pilar fundamental en este proceso de reconstrucción. ¿Qué actividades nos apasionaban antes de entrar en esa relación? ¿Qué aspectos de nuestra vida hemos descuidado? Es el momento idóneo para reconectar con nuestros hobbies, para nutrir nuestras amistades, para reencontrarnos con nuestras pasiones más profundas. Invertir tiempo, energía y atención en nuestro propio bienestar, en nuestro crecimiento personal, es la estrategia más efectiva, la vía más segura para sanar y para reconstruir una identidad sólida y autosuficiente. Buscar apoyo es, también, una pieza clave en este intrincado rompecabezas. Conversar con amigos de confianza,
con familiares que nos comprendan y nos brinden un hombro en el que apoyarnos, o incluso considerar la ayuda profesional de un terapeuta, puede marcar una diferencia abismal. Un terapeuta, con su experticia y su capacidad de escucha, puede ayudarnos a desentrañar las raíces profundas de nuestra dificultad para soltar, a procesar de manera saludable nuestras emociones y a desarrollar estrategias de afrontamiento que nos empoderen. Mantener una conexión con la realidad y no con la fantasía idealizada que hemos construido, debe ser un ejercicio consciente y constante. Cada vez que un recuerdo idílico de la relación venga a nuestra mente, intentemos, con la misma vehemencia, traer a colación también las razones objetivas por las cuales esa relación llegó a su fin. Sería útil, incluso, hacer una lista de las cosas que no funcionaban, de las frustraciones, de los motivos por los que era esencial y necesario seguir adelante. Y, sobre todo, tener paciencia. La superación no es un proceso lineal, no sigue un guión preestablecido, ni tiene un plazo fijo e inamovible. Habrá días luminosos y días oscuros, avances y retrocesos. Lo verdaderamente importante es no rendirse, mantener la constancia en el esfuerzo, seguir dando pasos, por pequeños que parezcan, hacia adelante, hacia un futuro más libre y pleno. Para Kerem y Ande, y para todos aquellos que se identifiquen de alguna manera con sus dilemas, la clave reside en comprender una verdad fundamental: el pasado, por muy vívido que parezca, ya pasó. La persona que fue nuestra pareja, la relación que compartimos, forman parte intrínseca de nuestra historia, son capítulos de nuestro libro vital, pero no definen, de ninguna manera, el resto de nuestra narrativa, nuestro futuro. Hay un universo inmenso de posibilidades esperándonos, un abanico de experiencias nuevas y enriquecedoras, y para acceder a él, necesitamos, imperiosamente, soltar las cadenas invisibles que nos atan al ayer. En resumen, hoy nos hemos sumergido en las profundidades de por qué algunas personas, encarnadas en nuestros hipotéticos Kerem y Ande, experimentan dificultades significativas para superar a sus exparejas. Hemos diseccionado las causas subyacentes, la fuerza del apego, la trampa de la idealización, la dependencia emocional, el papel insidioso de las redes sociales y el miedo paralizante al fracaso. Hemos observado cómo estas luchas internas se manifiestan en los comportamientos cotidianos y, lo que es más importante, hemos compartido un conjunto de estrategias prácticas y realistas para poder sanar, recuperarnos y, finalmente, avanzar. Hemos recordado que el primer paso, sin duda, es la aceptación honesta, seguido de la determinación de establecer límites claros, el compromiso de enfocarse en el propio bienestar, la valentía de buscar apoyo cuando es necesario, la disciplina de recordar la realidad por encima de la fantasía, y, por supuesto, una dosis generosa de paciencia y autocompasión. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones con ustedes en el día de hoy. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado útil, informativo y sobre todo, que les haya proporcionado un rayo de esperanza y una guía práctica si se encuentran atravesando un momento de dificultad en sus propias vidas. Ahora, la conversación se abre a ustedes. Me encantaría conocer su perspectiva. ¿Se han sentido reflejados en la experiencia de Kerem o Ande? ¿Tienen alguna vivencia personal que deseen compartir sobre cómo lograron superar a un ex, o quizás algún consejo que les haya sido de gran ayuda? Les invito cordialmente a dejar sus comentarios abajo. Adoro leer sus historias y conocer sus pensamientos. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si creen que podría ser de ayuda para alguien más en su círculo, no olviden dedicarle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho y hasta entonces.